Uno de los temas siempre recurrentes a la discusión es el tema de la creatividad. A veces algunos estudiantes que se están iniciando en la parte artística y estudian de manera formal, siguen determinados parámetros, pautas, copian a los autores consagrados y está bien, pero de ahí le viene la preocupación de querer hacer lo suyo propio, su propia versión, expresar en su propio lenguaje, cuando en realidad eso no debiera ser una preocupación porque eso llega solo, eso llega. Entonces quizás el tema no esté en discutir sobre la creatividad. Permitime que vaya a un paso previo. Quiero mirar esto de lo creativo desde otro lado, desde el deseo. Por eso digo, lo previo. Deseamos hacer algo distinto, hacer algo diferente. Y el deseo como una manera de construir un rompecabezas con pedacitos. Y mirá, y ahí lo estoy relacionando más con Deleuze, ¿sí? Acordate de ese libro El Antiedipo de Deleuze y Guattari, donde desear no constituye para ellos, en este libro, que está bien explicado, una falta, una carencia, una castración. No, no, sino por el contrario, es un huir hacia adelante, eh, uniendo partes, porque ellos dan cuenta de que desde su postura filosófica, el ser no es una unidad, o si lo es en tanto unión de determinadas partes. Eso ya implica contradicciones, avances, retrocesos, en fin, pero implica una acción, es un ir. Y como me gusta siempre relacionar esto con la obra, con el hacer, mientras vamos conversando, te voy mostrando algunas obras que fui haciendo y tienen que ver con esto. Entonces, como te decía, mientras muchos se centran en la creatividad, yo te propongo verlo desde esa instancia previa que es para mí el deseo. Pero, a ver, entender o decodificar el deseo siempre ligado a la obra. Y por eso yo digo que esto es una huida, pero más esquizo, diría yo, más Deleuze, no una huida neurótica a lo Hegel, ¿no? Donde uno va ordenando todo y se va quedando en una situación cómoda, segura. Es decir, una huida más inestable, más extraña, movilizadora. Deleuze y Guattari te plantean el deseo como algo que está constituido por partes que quieren formar otra cosa. Entonces, no es quitar, insisto, sino una actitud de unir partes desde el sinsentido para un hacer de nuevo. La poesía visual que hacen algunos autores es un ejemplo cabal de esto. Entonces, esa huida no es un escape, como lo podríamos entender desde lo convencional. No es negativa, me refiero. Es una huida hacia adelante, es huir del confort de lo establecido. Por eso es mejor, porque es una huida teleológica, es decir, la obra tiene un fin, el fin de proponer algo diferente a esa pasividad, a ese embrollo. No es el delirio en sí mismo, aunque delirio, que etimológicamente es salirse de la ruta, salirse de los rieles, estaría perfectamente aplicado, pero socialmente nosotros ya concebimos la acepción de delirio como algo incoherente. Eh, Acá no, ese huir para adelante, como tiene esa finalidad, hace que, a ver, creemos nuevos desiertos para poder poblarlos con nuestros caprichos y nuestras desesperaciones inefables. Acordate de aquel personaje, yo te hablé de extraño recién, aquel personaje de Camus, ¿sí? Meursault se llamaba, en El extranjero, la obra literaria El extranjero.
que se lo suele ver como una persona insensible porque supuestamente no conecta con la realidad establecida. Pero él, ese personaje, Meursault, conecta de otra manera, conecta con otras cosas, con otros seres e incluso con otras formas de conexión. No es el Dasein de Nietzsche, ¿no? Es el deber ser, es decir, se debe llorar, se debe reír, se debe ir por acá. No. Y bueno, en francés la palabra extranjero en francés también significa extraño. Y eso es el personaje de Camus. Él se vincula con los demás de una manera extraña. Es decir, no es un misántropo. Él pretende crear vínculos. Y lo hace juntando pedacitos. Cosas que no tienen sentido unas con otras desde la racionalidad de lo convencional. Entonces lo hace a través de lo que él le llama el deseo. Y obviamente que en este construir hay encuentros y desencuentros. Es un camino donde hay tropiezos, porque ese deseo a la vez es acción. Y ahí recién considero que es válida la mirada introspectiva. En todo caso, desde lo realizado, desde lo hecho, desde la obra, desde ese objetivo del deseo o desde esas islas descubiertas, diría, en este eterno mar por donde ese deseo transcurre. Esto va a implicar necesariamente aceptar los errores, lo perfectible, los tropiezos, los malos resultados. Fíjate que hay quienes no pueden enfrentarse con esa instancia y se ve en todos los órdenes de la vida, no solo en hacer arte. Ante una derrota eligen el facilismo de cargar las responsabilidades sobre el otro. Fíjate, por ejemplo, cuando hay elecciones, a veces, quienes pierden, en lugar de mirarse y decir, bueno, de acá a los tiempos que vienen, cómo mejoramos, en qué nos equivocamos. No, le echan la responsabilidad o la culpa al votante, por ejemplo. Subestiman la inteligencia de la gente. Entonces, es más fácil cargar las responsabilidades sobre el otro, incluso ese otro que ganó. Claro, le cargan las responsabilidades calificándolo de bruto, de ignorante, etcétera. Y entonces no pongo aquí a esa víctima de las acusaciones como un sujeto individual, sino también como un sujeto colectivo. Hay carencia de creatividad para poder salir de los traspiés, porque en el fondo hay carencia de deseo de hacerlo, ya que ese salir, ese huir, implica tener que poblar un desierto, navegar por mares desconocidos. Quedarse en la cómoda realidad no deseante es preferir regodearse con el mundo cercano de lo conocido y al que la persona ya se ha adaptado, aunque tenga que engañarse a sí misma de que es el mejor, es la mejor, que los demás son los que están equivocados. Y si nos creemos superiores y a la vez seguimos siendo limitados, mediocres, tal vez sea por eso, por no desear desde esta mirada de la que te hablo, ese desear que es desafío, que implica experimentar, cuestionarme, probarme, reconocer nuestras sombras y desde ese lugar empezar a andar de nuevo. He allí la verdadera creatividad.